Vale, vamos a empezar hoy con una afirmación que, sinceramente, es como un jarro de agua fría. A ver, dispara. Es una cita textual que dice así: la idea de depender de la motivación es una absoluta farsa. La motivación, en realidad, es cosa de niños mimados. Uf, madre mía. Es un inicio brutal. Totalmente. Y, oye, es exactamente el tipo de choque de realidad que necesitamos para el tema que vamos a tratar hoy. Exacto. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos adentramos en un territorio que, bueno, a veces resulta un poco incómodo, pero que es absolutamente vital. Sí, vamos a hablar de cómo obligar al cerebro a trabajar cuando la motivación brilla por su ausencia. Eso es, cómo se construye una disciplina inquebrantable desde cero. Y para estructurar todo este viaje nos basamos exclusivamente en los conceptos, las transcripciones y las lecciones de un contenido muy revelador. Una joya, la verdad. Nos referimos a un episodio espectacular del podcast O Meu Desenvolvimiento. Así es. Y nuestra misión con este análisis a fondo de hoy es doble. Por un lado, vamos a desmantelar por completo ese mito romántico de que se necesita estar inspirado para pasar a la acción. Claro, la famosa inspiración mágica. Esa misma. Y por otro lado, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, vamos a diseccionar la mecánica biológica y psicológica que se esconde detrás de la procrastinación. Queremos entender exactamente cómo se puede reprogramar la mente humana hacia la acción directa y constante. Vale, vamos a desgranar esto, porque cuando el autor del podcast O Meu Desenvolvimiento califica la motivación como algo de niños mimados, está atacando directamente la forma en que la sociedad moderna entiende el éxito. Totalmente. Normalmente, cuando se habla de cambiar de carrera, de emprender o, bueno, de aprender una habilidad compleja, existe siempre esta expectativa de que todo debe comenzar con una chispa. Claro, es que la narrativa clásica nos ha vendido una visión muy cinemática del esfuerzo, ¿no? Ya ves. Es el típico montaje de película donde el protagonista tiene una epifanía, de repente suena una música épica de fondo. Se pone a entrenar bajo la lluvia. Exacto. Y de repente la persona se llena de una energía inagotable para estudiar o trabajar hasta la madrugada. Pero a ver, seamos honestos. Uno entra en el mundo real, se sienta frente a un manual de programación o, no sé, una hoja de cálculo un martes por la tarde. Y la música épica no suena por ninguna parte. Cero. Lo que queda es un panorama mental bastante gris. Y aquí es donde La Fuente establece su primera gran premisa. La vida adulta, la de quien realmente quiere salir del estancamiento financiero o profesional, no funciona esperando la inspiración. Ni de broma. Funciona con deber, con disciplina y con sudor. Es que suena hasta poco atractivo, pero es así. Es que el autor plantea una consecuencia muy cruda para quien no interioriza esto. O sea, si alguien no aprende a actuar sin tener ganas, terminará muriendo frustrado. ¡Qué fuerte! Pero, y esto es clave, antes de juzgar esta falta de disciplina como un simple fallo moral o como pereza, el podcast nos obliga a mirar hacia la biología. Vale, la parte física. Exacto. Tenemos que entender por qué, a nivel puramente físico, la mente humana presenta una resistencia tan feroz al trabajo duro. Y esto nos lleva de lleno al entorno en el que vivimos. Según el análisis que hace La Fuente, no es solo que seamos perezosos por naturaleza, es que el entorno moderno está diseñado, pero milimétricamente, para fomentar la pasividad absoluta. Es una trampa constante. Totalmente. Si lo pensamos bien, vivimos rodeados de notificaciones que parpadean, dispositivos diseñados para retener nuestra atención, comida ultraprocesada a un paso de la nevera. Y catálogos infinitos de series, claro, listas para consumir en bucle. Eso es. Todo esto nos sumerge en un océano de placeres rápidos, fáciles y sobre todo baratos. Y ceder a este entorno constantemente tiene un precio fisiológico muy alto. El texto entra aquí de lleno en el problema de la dopamina, que, bueno, es el neurotransmisor encargado, entre otras cosas, de la motivación y del deseo. Claro. Cada vez que el cerebro recibe un estímulo barato, como ver un vídeo corto y gracioso de 15 segundos en el móvil, pues libera un pico de dopamina. Un subidón. Eso es. Pero si esto se repite cientos de veces al día, los receptores cerebrales reducen su sensibilidad. Lo hacen para protegerse de esa sobreestimulación, claro. O sea, es decir, que el cerebro desarrolla tolerancia. Igual que ocurre con cualquier sustancia adictiva. La Fuente utiliza una expresión muy gráfica para esto. Dice que el cerebro se vuelve sordo. Exactamente. Evolutivamente al ser humano le bastaba un pequeño toque de placer o un pequeño logro para sentirse motivado.
Hoy, con los receptores tan desgastados por la sobreestimulación constante, el cerebro ya no reacciona ante pequeños estímulos. Necesita un auténtico puñetazo de dopamina para registrar algún tipo de interés. A ver, para visualizar cómo funciona este mecanismo en la práctica, imaginemos a una persona que escucha música con auriculares, Vale, pero a un volumen absolutamente ensordecedor todos los días durante varias horas. pobre tímpano. Exacto. Si de repente le quitamos los auriculares a esa persona y alguien intenta susurrarle algo desde el otro lado de una habitación silenciosa, Es que es imposible que lo escuche. fisiológicamente imposible. Sus tímpanos están aturdidos, están adaptados a un nivel de decibelios extremo. Pues bueno, en esta analogía, ese susurro representaría una tarea importante, pero a priori aburrida. O sea, leer un ensayo académico o hacer un presupuesto. Eso es. Y el ruido ensordecedor de los auriculares representa el consumo compulsivo de redes sociales y entretenimiento pasivo. Claro. Y lo fascinante de esto es que explica por qué la biología misma se convierte en el mayor obstáculo. O sea, el cerebro, aturdido por ese volumen altísimo de la gratificación instantánea, simplemente no tiene la capacidad química de registrar el estímulo sutil y a largo plazo que te da una tarea compleja. Y fíjate, de hecho, para evidenciar hasta qué punto estamos secuestrados por esta dinámica, el autor de Homeodesenvolvimiento plantea lo que él llama la prueba del adicto. Sí, esa parte es dura. Es un test bastante implacable. Consiste en hacerse preguntas muy simples. A ver, ¿se puede ir al baño sin llevar el teléfono móvil en la mano? Ya, casi nadie puede. ¿Se puede almorzar a solas sin necesitar ver un vídeo o escuchar algo de fondo? O la peor de todas, ¿se puede estar 15 minutos en absoluto silencio sin buscar instintivamente una pantalla? Son preguntas que hoy en día resultan demoledoras para la inmensa mayoría de la población. Total. Si la respuesta a esas situaciones es que no se puede soportar la desconexión, la conclusión de la fuente es tajante. Hay un secuestro biológico por el placer rápido. Un secuestro, sí. Y esto es crucial para entender el fracaso profesional. Si alguien intenta hacer una transición de carrera que requiere meses de estudio profundo y su cerebro ha sido entrenado diariamente para huir del mínimo esfuerzo sostenido, Pues el fracaso está casi garantizado desde la biología. exacto. Ahora bien, una vez que tenemos sobre la mesa este diagnóstico tan crudo de que nuestros receptores de dopamina están, por decirlo de alguna manera, estropeados, ¿cómo avanzamos? Esa es la gran pregunta. Porque si la biología juega en nuestra contra, la situación parece desesperada. O sea, ¿cómo se obliga exactamente a un cerebro sordo a dar el primer paso cuando todo su ser le grita que se detenga y coja el móvil? Aquí es donde la conversación del texto da un giro espectacular hacia la neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad física de reestructurarse a sí mismo basándose en la repetición. Vale. El autor menciona que los antiguos sabios de la filosofía clásica ya entendían intuitivamente lo que la neurociencia moderna ha confirmado. La vida no consiste en sentir, consiste en hacer. En hacer. Sí, y el carácter se moldea con lo que se repite. Vale. Entiendo que el cerebro se moldea, pero me gustaría profundizar un poco en el cómo. Porque si solo decimos que es como un músculo, nos quedamos muy en la superficie. Es verdad. Cuando la fuente habla de repetir la acción sin ganas, ¿qué está ocurriendo realmente en el interior del cerebro? Pues lo que ocurre físicamente es fascinante. Cada vez que realizamos una acción, un grupo de neuronas se comunica entre sí enviando señales eléctricas. ¿Vale? Sí, por ejemplo, frente a una tarea difícil, la reacción habitual de uno es abrir una red social, se crea un circuito neuronal para esa vía de escape. ¿Un atajo? Cuanto más se repite esa huida, el cerebro envuelve ese circuito en una sustancia llamada mielina, que actúa como un aislante en un cable eléctrico. Más mielina significa que la señal viaja muchísimo más rápido. Claro. Así, la huida se convierte en un reflejo automático e inconsciente. El individuo se vuelve, como dice la fuente literalmente, un flojo a nivel neurológico. Madre mía. O sea que hemos optimizado nuestro cerebro para la rendición. Hemos construido autopistas de alta velocidad para procrastinar, mientras que los caminos de la disciplina son, pues, senderos de tierra llenos de maleza. Esa es la imagen exacta. Una autopista frente a un sendero. Pero ojo, la neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. Menos mal. Si se decide empezar a caminar por ese sendero lleno de maleza, es decir, si se realiza la tarea difícil, a pesar de no tener absolutamente ninguna gana, se empieza a trazar un nuevo circuito neuronal. Con la repetición diaria, el cerebro comienza a retirar la mielina de la autopista de la distracción y a recubrir el nuevo camino de la disciplina.
Físicamente, la acción que antes parecía imposible se vuelve cada vez más natural. Y esto encaja perfectamente con lo que la fuente denomina la técnica del guerrero. La premisa es radical. Hay que actuar antes de sentir. Antes de que el cerebro opine. Consiste en no consultar jamás al estado de ánimo, no preguntarse si se está motivado y no doblegarse al victimismo. Pero, a ver, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. Venga, dime. Si eliminamos por completo el disfrute previo, si todo se basa en un deber casi militar y en forzarse a hacer las cosas sin ganas, ¿no nos estamos arriesgando a un agotamiento total? O sea, ¿no es el camino más rápido a un burnout masivo? Es una objeción muy lógica, claro. Pero la fuente introduce aquí un concepto vital para contrarrestar ese riesgo, y es la paradoja del placer. ¿Cómo es eso? Pues que el agotamiento mental o el burnout muchas veces no proviene del trabajo en sí, sino de la constante disonancia cognitiva y la culpa que genera estar procrastinando cuando sabes que deberías estar trabajando. ¡Ostras! ¡Qué gran verdad! Esa culpa agota muchísimo. Totalmente. La paradoja es que concluir una tarea difícil, digamos, terminar un módulo de estudio de 3 horas que ha costado horrores empezar, Sí. termina siendo genuinamente gratificante. Genera un pico de dopamina real, profundo y duradero, que supera infinitamente el placer efímero y barato de ver vídeos cortos. El trabajo duro acaba retroalimentando al cerebro de manera positiva. O sea que el placer no está en el inicio, no está en la motivación previa, sino en la consecución. Exacto. El placer es la recompensa biológica por haber sobrevivido al esfuerzo. Pero claro, para llegar a ese premio al final del día, primero hay que empezar. Esa es la clave. Y el texto nos advierte que para arrancar hay que eliminar por completo el proceso de toma de decisiones. O sea, no se puede depender de la fuerza de voluntad en el momento. Así es. La neurociencia nos dice que la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de tomar decisiones racionales y ejercer la fuerza de voluntad, se fatiga rápidamente. Se cansa pronto. Sí, si cada vez que hay que trabajar se somete a debate interno si hacerlo o no hacerlo, la corteza prefrontal se agota y el cerebro más primitivo, que es el que busca el confort inmediato, acaba ganando siempre. Por eso el autor nos lleva al campo de batalla diario, a lo que él llama las trincheras. Y en este campo de batalla diario, la primera guerra del día no empieza en la oficina, empieza en el mismísimo primer segundo de la mañana, con el despertador. Es la prueba de fuego. Si suena el despertador y el primer impulso es posponerlo, pedir esos 5 minutitos más, la fuente es implacable. Ya se ha perdido la primera batalla del día. Madre mía. Y si se pierde contra las sábanas, las probabilidades de ganar luego en el complejo mercado laboral o en la construcción de un negocio propio pues se reducen drásticamente. Claro, la regla del despertador debe ser innegociable porque el verdadero enemigo, como decíamos, es la deliberación. Aquí es donde se pone muy interesante esto. A ver. Porque si analizamos la deliberación, es como si el cerebro humano hubiera contratado a un abogado defensor de primer nivel. Uy, me encanta esa analogía. Sí, imagina, el abogado más caro y astuto del mundo, pero cuyo único trabajo es proteger y justificar los peores hábitos. Si se le da a ese abogado un solo segundo para debatir si levantarse de la cama o si ponerse a estudiar, siempre va a encontrar un precedente válido. Siempre tiene una excusa buena. Claro. Dirá cosas como, ayer tuviste mucho estrés, o necesitas dormir para consolidar la memoria, o incluso, está lloviendo y el ambiente invita al descanso. Siempre ganará el caso a favor del sofá. Esa figura del abogado defensor interno es brillante, porque demuestra cómo la inteligencia de una persona a menudo se usa en su propia contra para racionalizar la pereza. Totalmente. Para silenciar a ese abogado, la respuesta a las obligaciones debe ser un reflejo condicionado, completamente automatizado. Si el plan establece que a las 19 horas se debe estudiar para una nueva profesión, cuando el reloj marca las 19 horas, el cuerpo se sienta y estudia. Se acabó el debate. Se salta la corteza prefrontal. No se evalúa cómo ha ido el día, ni el nivel de energía. Se ejecuta. Pero claro, ejecutar ciegamente requiere que el entorno colabore. Y el podcast hace muchísimo hincapié en esto. Habla de crear una zona de guerra o una trinchera, porque depender de la pura fuerza de voluntad bruta, mientras está rodeado de tentaciones, bueno, es una estrategia perdedora. Sí, te agotas enseguida. Me gustaría buscar una imagen clara para esto. A ver,
Intentar concentrarse en estudiar en un escritorio donde tienes la consola encendida y el móvil lleno de notificaciones es como intentar dejar de fumar mientras trabajas 8 horas al día dentro de un club de fumadores de puros. Ya ves, es un sufrimiento constante. El esfuerzo cognitivo constante por resistir la tentación acaba vaciando la reserva de energía mental. Y si conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano, nos damos cuenta de que el control del entorno no es un tema menor, es la herramienta definitiva. Para aquellos que sienten que no tienen una disciplina innata, la solución no es frustrarse, es diseñar el entorno para que fallar sea logísticamente difícil. Ponérselo difícil al cerebro. Exacto. Si se saca el teléfono de la habitación y se bloquean ciertos sitios web de entretenimiento durante las horas de trabajo, la barrera para procrastinar se eleva tanto que lo más fácil, por puro descarte, termina siendo trabajar. Hay que destruir la mentira esa de voy a ver solo un poquito de Instagram y luego estudio. Si Instagram no está accesible, no hay mentira que valga. ¿Se acaba el problema? Entonces, recapitulando hasta aquí, tenemos la comprensión del secuestro de la dopamina, la reconstrucción del cerebro mediante la técnica del guerrero y las tácticas de trinchera como el despertador y el control del entorno. Sí, una base sólida. Pero la conversación en nuestra fuente se eleva un poco más allá. Pasa de las trincheras del día a día a la mentalidad general que permite sostener esta forma de vida a largo plazo. Y para ello, el autor confronta de lleno los mitos contemporáneos sobre el mundo laboral y el desarrollo personal. Y lo hace sin miramientos, además. Ataca lo que describe como la ilusión tóxica de la sociedad actual, esa insistencia casi dogmática de que todo en la vida, para que sea correcto, tiene que sentirse fluido, ligero y estar lleno de significado constante. Sí. Esta idea de que si algo te produce una gran fricción, es una bandera roja de que no estás en el lugar adecuado. Se ha popularizado muchísimo esa idea, ¿verdad? Lo típico de si no fluye no es para ti. Exacto. Y el autor sostiene que promover esa idea está generando una fragilidad tremenda en la gente. Claro. La fuente afirma categóricamente que cualquier trabajo o aprendizaje que realmente valga la pena y que transforme la vida de una persona será, por definición, incómodo, pesado y muchas veces terriblemente aburrido en su proceso. Huir de la fricción y del dolor del esfuerzo es huir de la propia evolución. Es devolverle al disconfort el respeto que merece, ¿no? La fuente describe el sufrimiento del trabajo duro como un maestro severo, pero necesario. Totalmente. Un maestro que no solo enseña la habilidad en sí, sino que marca límites, forja una resiliencia auténtica y reconstruye virtudes que, bueno, suenan casi antiguas hoy en día, como la templanza, la persistencia y el coraje. Y esto plantea una pregunta importante sobre otra gran narrativa moderna, que el texto se encarga de desmontar por completo. Hablo de la trampa del propósito. El famoso encuentra tu propósito. Sí, la cultura popular ha mercantilizado la idea del propósito hasta el extremo. Se nos dice constantemente que debemos encontrar nuestro gran porqué cósmico antes de poder dedicarnos a fondo a algo. Pero la fuente señala que buscar ese propósito de forma abstracta, antes de ensuciarse las manos trabajando, suele ser una excusa muy sofisticada para quienes carecen de la valentía de enfrentar el esfuerzo diario. El texto es muy irónico con esto. Señala que el propósito no está escondido en un viaje místico de 7 años al Tíbet. Ya, ojalá. Ni va a aparecer mágicamente por leer frases de autoayuda con musiquita lofi de fondo en las redes sociales. El propósito no es un objeto que uno encuentra debajo de una piedra. ¿Qué va? El propósito, según Homeo Desenvolvimiento, es una consecuencia. Una consecuencia. Sí, se construye en el día a día, surge del deber cumplido, de la competencia adquirida a base de sudor. Cuando una persona se vuelve excepcionalmente buena en algo a través de la disciplina, empieza a aportar valor real a otros. Y es precisamente en ese impacto donde florece el verdadero sentido de propósito. Es el resultado del proceso, no el requisito de entrada. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues significa que las leyes de la causa y el efecto son inquebrantables. No existe una realidad donde se puedan cosechar frutos extraordinarios sin haber plantado primero en la incomodidad. Totalmente. Si alguien no está dispuesto a soportar 2, 3 o 4 horas diarias de profunda incomodidad y aburrimiento frente a un ordenador, perfeccionando una habilidad técnica o estudiando una carrera a distancia después de una jornada laboral agotadora, Jamás logrará esa ansiada libertad o ese cambio de vida. jamás. Todo se reduce a la acción cruda. Actuar sin estar de humor para hacerlo.
Bueno, llegados a este punto, creo que es vital consolidar toda esta avalancha de ideas y extraer los principios operativos de esta exploración. Si tuviéramos que destilar el mensaje central extraído del podcast O meu desenvolvimiento, empezaríamos por abandonar definitivamente el mito infantil de la motivación. Eso es. Aceptar, en segundo lugar, que nuestra biología está temporalmente comprometida, secuestrada por la sobreestimulación constante, y que la única cura para esa sordera de dopamina es aceptar de forma voluntaria la incomodidad, permitiendo así que los receptores cerebrales se recalibren poco a poco. En tercer lugar, hemos visto que la neuroplasticidad nos exige automatizar la acción. Hay que implementar la técnica del guerrero, actuando antes de que intervengan las emociones. Claro. Esto se traduce en reglas casi militares. No negociar un solo segundo con el despertador y establecer reflejos condicionados donde, a la hora marcada, se ejecuta el trabajo sin debate interno. Nada de abogados defensores. Nada. Y cuarto, el rediseño del entorno. La construcción de una trinchera libre de distracciones, donde el fracaso por falta de voluntad quede anulado porque simplemente las tentaciones no están disponibles geográficamente. Y quinto, abrazar el dolor del trabajo pesado no como una injusticia cósmica, sino como el cincel que esculpe el carácter, la competencia y finalmente el propósito. Qué buena síntesis. Toda esta deconstrucción del éxito y del esfuerzo no es un simple ejercicio filosófico para reflexionar tomando un café. Es posiblemente el conjunto de herramientas más potente para cualquiera que esté escuchando esto y se encuentra atrapado en un empleo sin futuro. O para quien lleva meses paralizado intentando sacar adelante un proyecto propio sin lograr consistencia. Exacto. La llave que abre la puerta hacia la verdadera libertad financiera o profesional no es sentir una pasión ardiente cada mañana, es ejecutar el plan trazado en esos días oscuros en los que no se siente absolutamente ninguna gana de continuar. En definitiva, es tomar la decisión consciente de abandonar la mentalidad de quien espera que el mundo lo inspire para asumir el rol del adulto que actúa fundamentado exclusivamente en el sentido del deber y la responsabilidad propia. Una transformación total de paradigma. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, hay una idea que ha quedado flotando en la conversación y que me gustaría plantear como reflexión final. A ver, cuéntame. Aunque el texto original no lo aborde de forma directa, creo que es una derivada lógica e bastante inquietante de todo lo que hemos aprendido hoy sobre neurociencia y disciplina. Si, como ha quedado demostrado, la resiliencia mental, la plasticidad cerebral hacia el esfuerzo y nuestra propia evolución se forjan exclusivamente cuando nos enfrentamos a la fricción, cuando superamos obstáculos y hacemos voluntariamente cosas que nuestro cuerpo rechaza. Sí, el músculo cognitivo y moral depende íntegramente de la resistencia para no atrofiarse. Exactamente. Entonces, ¿qué clase de futuro, qué estructura neurológica le espera a una sociedad impulsada por tecnologías, inteligencias artificiales y algoritmos cuya única promesa es eliminar hasta el más microscópico rastro de fricción, espera, dificultad e incomodidad de nuestras rutinas diarias? Ostras, es una pregunta tremenda. Si el entorno moderno elimina sistemáticamente el campo de batalla de nuestras vidas, la pregunta es, ¿nos está arrebatando también, a nivel biológico, la posibilidad misma de convertirnos en guerreros? Da que pensar, desde luego. Pues os invitamos a darle una vuelta a esta pregunta. Ha sido un verdadero placer desgranar esto juntos. Nos encontramos en el próximo análisis.